Dios bendiga a todos en este día. Este es el día que ha hecho el Señor y es un día de alegría y es un día de gozo. Hoy vamos a estar leyendo Josué capítulo 3, pero primero sacamos un minuto para bendecir el nombre del Señor, para darle gracias. Señor, te adoramos en este día, honramos tu nombre. Te damos gracias por tus misericordias. Te damos gracias por un nuevo día. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, por cuidar nuestras familias, por bendecirnos con tu salvación, con el perdón de nuestros pecados, por llenarnos de tu Santo Espíritu, por tantas cosas que tú has hecho con nosotros, Señor. Te doy gracias. Te pido que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos, todos aquellos que han de conectarse, de que han de sacar un momento para leer tu palabra en este día, esperando, Señor, que cada día tú le des a ellos ese deseo, que sus corazones ardan con el deseo de leer tu palabra, de meditar en ella, Señor. Te doy gracias por todas tus bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Hoy estamos leyendo Josué capítulo 3, Josué capítulo 3, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercáis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amoreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón,
Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Sarretán, y las que descienden al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Dios añada bendición a su hermosa palabra. Qué palabra hermosa hemos leído en el día de hoy. Josué 3 está dedicado al cruce del Jordán. Y si hay algo que usted va a ver que resalta en este capítulo, es el arca del pacto. Es más, cuando le da las instrucciones para cruzar el río Jordán, el arca del pacto en estos 17 versículos es mencionado 14 veces. Eso habla de la importancia de que Dios, porque el arca del pacto es donde Dios reside, es donde está la Shekinah de Dios, la gloria de Dios entre el pueblo, donde Dios dijo: yo habitaré entre vosotros. Pues nótese que primero va Dios por delante, y así debe ser en nuestras vidas. Bueno, Dios le dice que acampen junto al Jordán, y ahí Israel se para frente al Jordán, y pasan esa noche, porque en el próximo día van a cruzar el Jordán. Y nótese cuando leímos que dice que era tiempo de siega, y el Jordán tiende a desbordarse. Imagínense, ellos están mirando el Jordán, y el Jordán está desbordándose, está crecido. Y es que cuando comienzan a caer las primeras lluvias, estamos hablando de marzo, abril, y la nieve de las montañas se ha derretido y viene bajando por el Jordán crece bastante, y lo que antes podía ser 50, 100 pies, ahora, según algunos estimados, puede ser hasta media milla. El Jordán está en su mayor ancho que puede estar. Las aguas están bajando a niveles muy rápidos, está desbordándose, y es en este momento que Dios le va a decir a Israel que ellos crucen el Jordán. Llevan 2 años mirando el Jordán, pero ahora, cuando se ve lo más difícil, o cuando es lo más difícil, es cuando Dios le dice a Israel que cruce el Jordán. Ellos están allí frente al Jordán, allí reposaron. Imagínense todas estas personas, una nación de varios millones, mirando el Jordán, preguntándose cómo lo van a lograr. Y ahí es donde versos 3 al 5 pues se le da las instrucciones. El arca de Dios pues es el que va a guiar el camino. Le dice: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, entonces vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Cuando ustedes vean el arca, los sacerdotes levitas, entonces ustedes salgan. Y les dice: pero hay que mantener una distancia,
entre ustedes y el arca de 2000 codos, casi 3000 pies, sobre 900 metros de distancia. So, imagínense, y la manera que se presenta, parece que no tenía la cubierta que normalmente se le pone, como que da a entender que estaba descubierta. So, estaba el oro brillando en el sol, y cuando el sol le da, pues eso lo ven todos. Y le dice que tienen que seguir el arca a fin de que podáis saber el camino por donde habéis de ir. Y añade, porque vosotros no habéis caminado por aquí antes. O sea, es un camino nuevo, un camino diferente, y el que nos va a dirigir es el arca, para que ustedes sepan hacia dónde tienen que ir, porque nunca han pasado por aquí. Qué enseñanza poderosa nos da esta palabra si nosotros meditáramos en eso, porque hay caminos por donde pasamos que nunca hemos pasado antes, y ese es el momento que necesitamos estar seguros que el arca de Dios, que la presencia de Dios, que Dios va por delante y Él nos va guiando por donde nosotros tenemos que caminar, porque a usted y a mí nos van a pasar muchos momentos en que vamos a tener que ir por un camino que nunca habíamos caminado antes. Tantas cosas que llegan a la vida, tantas nuevas experiencias, tantas situaciones por las cuales tenemos que pasar que nunca hemos pasado antes, y qué bueno es que podemos contar con que Dios va adelante. Santificaos, conságrense con el Señor, sepárense de las cosas comunes, y vamos a enfocarnos en el Señor, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios va a hacer algo grande, muy parecido a lo que sucedió con Israel cuando salió de Egipto. Dios divide el mar y le abre camino. Dios va a hacer lo mismo en este momento. Verso 6, aquí es donde los sacerdotes comienzan a caminar. Tomad el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y es de seguro que Josué está teniendo una relación con Dios, está leyendo la palabra de Dios, como le dijo el Señor: nunca se aparte de tu boca este libro. Y tal vez fue cuando leyó, y estoy yo pensando, leyó la parte donde Moisés cruzó el mar rojo en seco, y ahí es donde Dios le revela lo que él va a hacer. Ellos toman el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Imagínense, va a decir que ellos van a caminar, no sabemos cuánto tiempo, pero van a caminar en el agua por un momento, hasta que lleguen al centro del río. No sabemos cuánto tiempo caminaron sus pies en el agua sin ver nada, pero tuvieron que caminar en fe. Josué tiene que en este momento confiar de que lo que Dios le dijo es lo que va a suceder. Ellos tomaron el arca y fueron delante del pueblo, y como dije, por fe, porque es la fe lo que nos dirige a victorias grandes en nuestras vidas. Versos 7 y 8, Dios va a animar a Josué, y mire cómo le dice: desde este día yo voy a comenzar a engrandecerte delante de los ojos de Israel. Yo voy a comenzar a respaldarte, yo voy a comenzar a hacer milagros a través de ti, para que tú seas engrandecido, y para que ellos entiendan que como yo estuve con Moisés, así estaré contigo. El momento que Dios hace este milagro, todo Israel se va a recordar al Mar Rojo, cuando caminaron en seco. Y la razón por la cual Dios
lo va a hacer más difícil de lo normal, porque cuando no es tiempo de lluvias, el río puede reducirse a algunos 50 pies, algunos han dicho, y cualquiera puede caminar. Mas sin embargo, Dios lo hace cuando para el hombre es más difícil. Y es porque Dios quiere recibir toda la gloria, de que nadie diga que esto lo hice yo. Todos tienen que decir que esto solamente se pudo lograr por medio de Jehová. Bueno, Josué anima al pueblo, le instruye a Israel. En esto vas a conocer que el Dios viviente está en medio de vosotros. Aquí el pacto, el arca del pacto de toda la tierra pasará delante de vosotros, y las aguas del Jordán se dividirán. Y Emma dice que se van a detener en un montón. Y de momento los pies de los sacerdotes que llevan el arca fueron mojados a la orilla del agua. Como dijimos, no sabemos cuánto tiempo esto duró, cuánto tiempo ellos estuvieron dentro del río, si fue un momento, si pasó mucho tiempo, pero aunque sea un minuto, una situación como esta, pues parece mucho tiempo. Y ahí nos dice el verso 15 que el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Gracias, Señor, por escoger el momento más difícil y más duro para hacer esto, para hacer este milagro. Así es el Señor con nosotros. Él nos da una tarea, y a veces nos la da cuando más difícil se ve. Pero si Él va por delante, como va a ser en este caso, pues usted puede estar seguro que Dios nos dará la victoria. Y al final tendremos que decir, la gloria es tuya, Señor, porque no había ninguna manera humana en que yo pudiera haber hecho. Termina versículos 16 y 17 diciendo que el Jordán se detiene y el pueblo cruza sobre tierra seca. Y hay varios milagros aquí. Bueno, las aguas que venían de arriba se detuvieron milagrosamente. ¿Y cómo sucedió? Allá los que le gustan debatir qué fue lo que pasó, si fue un terremoto, un fenómeno natural. Al fin tenemos que decir que era la mano de Dios, porque si Dios usó medios naturales, pero el tiempo, el momento en que Dios le dice a Josué que cruce y los sacerdotes cruzan, el mar rojo se seca, el río Jordán se seca. Y nótese, no solamente que se seca, sino que dice que el pueblo y los sacerdotes cruzaban y estaban en tierra seca, firmes en medio del Jordán. La tierra también se secó. No solamente se detuvieron la agua, sino que ellos no van a caminar por encima de fango o de bache, como decimos. No, ellos van a caminar en tierra seca. Sus animales van a poder cruzar, los ancianos van a poder cruzar, pueden montar todas sus tiendas, todos sus muebles, todo lo que tienen se va a poder cruzar porque todo es tierra seca. Y eso es un milagro poderoso. Y cuando el arca llega al centro del río, ahí es donde el pueblo puede comenzar a cruzar, porque las aguas se detienen, el río se seca, la tierra se seca. Y algo bien importante, nótese que los que van primero no fueron el ejército, no fueron los guerreros. Esto lo está observando los enemigos desde la torre de vigilancia de Jericó. Ellos están observando el gentil de gente que se amontonó a la orilla del río, y ahora comienzan a marchar, y ellos están mirando que el río se está secando, y ahora un pueblo de 3 millones de personas va a cruzar. Esto no fue
una brecha que se abrió pequeña. Esto tiene que ser bastante ancha, larga, para que ellos puedan cruzar, para que 3 millones pudieran cruzar en un día. Alguien calculó que si estuvieron 8 horas cruzando, se necesitaba una brecha de algunas 5 a 10 millas. Y el pueblo cruzó, pero lo importante es entender, y esto lo entiende Josué, el pueblo de Israel tenía una batalla espiritual por delante. Sí iba a hacerle frente a enemigos, iba a tener que levantar la espada contra ellos, pero esta batalla se iba a ganar en el terreno espiritual. Mientras ellos oraran a Dios, mientras ellos obedecieran a Dios, mientras Josué el líder se mantuviera en el libro, meditando en él, lo tiene en su boca, lo tiene en su corazón y lo pone en práctica, ellos van a tener victoria. Y usted y yo pues tenemos esa misma victoria, porque nuestro Josué, Jesús, que es el mismo nombre, Yahshua, Josué es hebreo, Jesús es griego, español, mejor dicho. Él siempre nos guía, Él siempre nos guiará. Es más, su nombre es Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, o esa arca del pacto que representaba que Dios estaba con ellos. Pues usted y yo cargamos con nosotros a Emanuel. Dios está con nosotros y Él pues nos dará la victoria sobre cualquier situación. Y este es el comienzo de las cosas grandes que Dios estará haciendo entre el pueblo preparado para la conquista. Dios le deja saber que Él va por delante. Qué hermosa palabra. Espero que Dios te haya ministrado y nos veremos mañana a esta misma hora si Dios así lo permite. Bendiciones para todos.